la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad representa la sangre y la vida que dejaron muchos para que la libertad y la justicia ganaran la guerra, o representa la sangre y la vida que siguen dejando muchos ante un fantasma de libertad. Donald Trump enciende la antorcha, pero no de la libertad, sino de los que piensan que el destino de Estados Unidos es manifiesto, es decir, que los blancos son los que deben gobernar. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Comenzamos. And Tlaib also used the F word to describe the presidency. And your president, that's not nice, even for me. So Representative Omar blamed the United States for the terrorist attacks on our country. They're always telling us how to run it, how to do this, how to do that. You know what? If they don't love it, tell them to leave it. But you know, they don't love our country. I think in some cases they hate our country. Well, I think the president put millions of Americans in danger last night. His rhetoric is endangering lots of people. This is not just about threats to individual members of Congress, but it is about creating a volatile environment in this country through violent rhetoric. He's spewing his fascist ideology on stage, telling you as citizens to go back because they don't agree with his detrimental policies for our country. Sadly, this is not the first, nor will it be the last time we hear disgusting, bigoted language from the president. CARE was founded after 9/11 because they recognized that some people did something and that all of us were starting to lose access to our civil liberties. Every time the professor said Al-Qaeda, he sort of like his shoulders went up, and you know, it is that you don't say America with an intensity, you don't say England with an intensity, you know, you don't say the army with an intensity. Can you respond to some of the president's specific claims, most notably that you're a communist and that you're pro-Al-Qaeda? So I will not dignify it with an answer because I know that every single Islamophobe, every single person who is hateful, who is driven by an ideology of othering, as this president is, rejoices in us responding to that and us defending ourselves. Al ver esas escenas uno se pregunta por dónde va la cosa, y qué mejor que dos mentes muy afiladas. Por eso estoy muy contento que hoy tenemos a dos mentes afiladas, claro, con diferentes opiniones, que de eso se trata, para que nos expliquen bien qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en parte del mundo, desde luego. Muchas gracias a usted por estar en las redes sociales, gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias al equipo allá en Madrid, y gracias como siempre y sobre todo a usted por estar allá atrás de la tablet o del teléfono o de su computadora, ordenador. Gracias por este ejercicio que también usted es parte de él. Vamos directamente con nuestros invitados que les decía. Primero las damas, Almudena Negro, periodista en Madrid y que ahora también me estoy enterando que ya con vida política. Gracias y felicidades, Almudena, muchas gracias. Jesús López Almejo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, reconocido investigador tanto en México como en Estados Unidos. Gracias a los dos, profesor, maestro Jesús, gracias. Almudena, comienzo contigo. Que lo diga uno, bueno, pero ya no es uno, sino solo, ni no solo el presidente, sino son muchos. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué es lo que lees
al ver que ya es una multitud con conducta racista pidiendo que la congresista sea devuelta al país de su ascendencia? Por favor. Buenas tardes desde Madrid, Roberto. Encantada como siempre de estar con vosotros. Bueno, pues yo lo que veo es que la izquierda norteamericana no acaba de comprender por qué Trump ganó las pasadas elecciones. Estamos ya iniciando a las puertas de la campaña electoral de cara al año 2020 y Trump lanza un tuit. La izquierda se pone nerviosa, monta la algarada en el Congreso y lo que consigue es que Trump venda la imagen de un partido republicano unido en torno a su persona, al mismo tiempo que la popularidad del presidente norteamericano se dispara entre las bases republicanas, según Ipsos, hasta el 72%. Es decir, la izquierda no ha entendido que cuando Donald Trump pone estos mensajes en Twitter absolutamente provocadores y, por supuesto, en mi opinión, desafortunados, lo que quiere es provocar precisamente la reacción que provoca, y es la indignación en la izquierda, de manera que él sigue marcando la agenda de lo que se habla de él y de su presidencia. ¿A que no se ha hablado del fracaso de su política de inmigración? Bien. A ver, Jesús, pues no sé si estés de acuerdo. ¿A qué suena esto cuando escuchamos a la gente send her back? Me recuerda a la época de la Inquisición, de las hogueras, cuando sin juicio y solo con el rumor se lincha, se quema, se ahorca a alguien, Fuente Ovejuna, a la época de Martin Luther King también. ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos al escuchar a mucha gente gritar send her back? Por favor, Jesús. ¿Qué tal? Honor estar nuevamente en tu programa, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Mira, básicamente el hecho es que tenemos a un mandatario, al mandatario del país más importante del mundo en casi todos los rubros. Tenemos a un mandatario que no es ecuánime y que al parecer no gobierna para todos los ciudadanos de su país. Y luego tenemos a un mandatario que, a la luz de una ideología, el America First, que es histórica, que trae connotaciones de segmentar, de excluir, de racismo, de xenofobia, empieza a cargar todas esas baterías para una cuestión de coyuntura. Es decir, pone en riesgo una estructura institucional, la presidencia de Estados Unidos, que ha venido siendo creada durante siglos y construida con delicadeza para mantener una narrativa de democracia, de inclusión, de poner a Estados Unidos como la nación de naciones, y la arriesga por una coyuntura electoral en la cual, en eso sí concuerdo con la compañera, pues cada vez se afianza más en las preferencias de los republicanos, pero aquí lo que hay que preguntarnos es qué porcentaje del voto total en este momento representarían los republicanos, porque al parecer entre las mismas cúpulas republicanas cada vez están tratando de mantener una sana distancia con el presidente Trump, y no necesariamente Trump está siendo popular frente al resto de Estados Unidos, que está empujando hacia el otro lado. Yo no lo llamaría de izquierda, me parece muy arriesgado y me parece muy exagerado. Bien, a ver, Almudena, ¿es racista o no Donald Trump? ¿Está defendiendo a su país o qué? ¿Cómo lo defines? ¿Racista o no racista? Yo creo que Donald Trump es un populista americano. Yo no creo que sea racista, sí creo que hay una base de xenofobia, que no de racismo, en sus palabras, pero yo creo que Donald Trump, cuando lanza un tuit, claro, es que es muy fácil pensar que Donald Trump es ese personaje que nos han contado en las caricaturas, medio tonto, que se deja llevar por sus instintos y su cerebro. Yo creo que Donald Trump es un presidente que ha sabido conectar, y de ahí que sea presidente de Estados Unidos hoy en día, con una cierta clase media norteamericana, que no es la que te puedes encontrar en San Francisco ni en Nueva York, y a partir de ahí ha ido construyendo una presidencia basada en una presidencia de carácter duro, unilateral, con una política migratoria muy dura, con unas políticas muy claras, pero que ha ido cumpliendo, de ahí que su popularidad vaya creciendo entre las bases republicanas.
Y creo, es mi impresión, que la izquierda no se da cuenta que cuando entra en el juego, en la pelotita que les pone por delante Donald Trump, con evidentemente los tweets, insisto, a mí no me han gustado los tweets de Donald Trump y no le pueden gustar a nadie. Lo que pasa que entiendo el juego, la estrategia política que hay detrás. La estrategia política es que precisamente quién está marcando la agenda política en Estados Unidos. ¿La está mandando en estos momentos el Partido Demócrata o lo está marcando Donald Trump con sus ocurrencias continuamente? Es más, se ha hablado esta semana de que un nuevo juez ha vuelto a prohibir la construcción del muro con México. No, de lo que estamos hablando es si Donald Trump es racista. Es decir, Donald Trump no solo hace lo necesario para ir subiendo en popularidad entre aquellos que en 2020 pueden depositar el voto en favor de su opción, sino que además tiene muy despistados a sus rivales. Oye, me parece bien lo que estás diciendo, Almudena, pero creo que también es deber de todos los seres humanos denunciar el racismo. Y cuando dices que no es racista, como que... Por supuesto. Como que me hierve la sangre, porque si yo te insulto a ti y digo... Es que... Por ejemplo, te hago un insulto y luego digo, no, pero es como herramienta política, en realidad no pienso eso de Almudena. De todos modos, al insultarte, estoy menospreciándote y humillándote, y peor si te estoy utilizando como herramienta electoral. Sí, será una gran estrategia, Roberto, pero el señor está humillando a los países de mierda que dijo, está humillando a los mexicanos, a los latinoamericanos y a todos los extranjeros que no son blancos de Noruega. Así lo dijo. A ver, Almudena. Sí, pero permíteme que te diga, yo ya he dicho que yo creo que no es racista, pero sí xenófobo, porque yo creo que Donald Trump no arremete contra nadie por su raza, sino por su país de origen. Por eso yo he querido matizar y he dicho, racista no me parece, xenófobo, pero por lo demás yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta el racismo, además no entiendo esta postura del Partido Republicano, porque hay que recordar que es el Partido Republicano el que se levanta contra la esclavitud en Norteamérica. El partido que además está frente al Ku Klux Klan en su día es el Partido Republicano. A mí evidentemente no me gustan estas posturas de Donald Trump. Lo que pasa es que intento hacer el análisis de por qué Donald Trump hace lo que hace, no es que lo comparta. Bien, a ver, Jesús, ¿es o no racista el señor Trump? Sí, por supuesto que sí es racista, porque sí discrimina en función de la raza y efectivamente además es xenófobo. Roberto, sin embargo, quisiera traer a colación algo más estructural. Yo mencionaba en otras participaciones que era importante traer un análisis constructivista, y desde el constructivismo es importante posicionar estructuras de pensamiento y narrativas dominantes hasta la cima, porque las ideas dominantes de las sociedades en ciertos contextos históricos determinan cómo se comporta el individuo en su interacción social con otro y subordina las capacidades materiales a la misión que la idea dominante le impone a un sector del grupo. Y me viene a colación también, complementando este análisis histórico, con la obra de Edward Said, de El Orientalismo, en donde nos habla de la geografía binaria, de la construcción del otro, imaginario o real, para que justamente a partir de reconocimiento del otro, al otro se le dan atributos que quizá no tenga, pero que son atributos de inferioridad en función de su raza, en función de su cultura, en función de su capacidad económica, para poderlo dominar. Y entonces, a colación con Donald Trump, Trump está manejando muy bien, hablando de posicionamiento de ideas dominantes, la narrativa del America First, muy relacionado con el Ku Klux Klan de décadas pasadas, que tiene por encima de todo el dominio blanco, el unilateralismo en lo internacional, la coerción del otro en las relaciones bilaterales, la exclusión de la diversidad, es decir, contra el homosexual, contra los negros, contra los asiáticos, contra los latinos, sí en función de su nacionalidad de origen, pero también en función de su raza, y la deportación de los indocumentados, a los que, por cierto, pues no se les reconoce ningún derecho. De hecho, otra de los comentarios muy implosivos ha sido el de, si no les gusta cómo los tratamos, violando cualquier convención internacional de derechos humanos, pues regrésense a su país. Entonces, en algo estoy de acuerdo con la compañera, es que Trump ha manejado mejor la narrativa del America First y de la supremacía blanca, mejor que, en este caso, los demócratas, y mejor que otros competidores en el Partido Republicano. Sí, oye Jesús, pero hay quien dice en el propio Estados Unidos que esto es como una bomba de tiempo, y sea verdad o no, si Donald Trump
piensa como está usando su herramienta, o sea, si no es xenófobo o es xenófobo, pues ya es lo de menos, sino que ¿qué podría provocar esto al generar un discurso de odio? Dice Bernie Sanders que es el peor y el más peligroso presidente de toda la historia. ¿Qué dices de esto, Jesús? Bueno. Concuerdo totalmente con el senador Bernie Sanders por dos razones. Si nosotros nos ponemos a pensar en el America First, Donald Trump impulsa dos frases muy importantes que lo describen o lo desnudan de cuerpo y alma. Uno es el Make America Great Again, hacer fuerte o grande a Estados Unidos otra vez, y ahora el actual eslogan, el Keep America Great. ¿Qué significa el primero? El primero significa ese America Great de antes, el Estados Unidos blanco, el Estados Unidos esclavista, el Estados Unidos guerrillero, el Estados Unidos que no negocia, impone, y que por supuesto cuando hubo paridad nuclear, pues nos llevó a la crisis de los misiles. Por supuesto cuando hubo más o menos paridad militar, se metieron y se empantanaron en Vietnam. Cuando creían que tenían una superioridad, porque eran unipolarmente la única potencia militar, se metieron en Afganistán y se metieron en Irak, con las consecuencias que ya sabemos. Y entonces por supuesto que este discurso de odio, porque la finalidad de un discurso es que la gente se convenza, y decía yo hace rato desde el enfoque constructivista, que ponga al servicio de la idea dominante y de la narrativa dominante las capacidades materiales sin cuestionarla. Y esto se vuelve peligroso porque entonces acerca a una posición de no retorno a Estados Unidos frente a sus rivales. Bien, a ver, Almudena, veía que como que movías la cabeza. ¿Por qué? Bueno, movía la cabeza con Bernie Sanders. Yo es que creo que estamos en campaña electoral, entonces, bueno, yo rebajo bastante lo que dicen los unos y los otros, porque en Estados Unidos todos sabemos que las campañas electorales y las batallas electorales son muy duras, pero Bernie Sanders, bueno, es uno de los responsables de que el Partido Demócrata hoy no tenga alternativa frente a Donald Trump, porque es el que ha corvinizado, por decirlo en términos europeos, el Partido Demócrata. Pero yo coincido con mi compañero en una cuestión. Yo definía al principio a Donald Trump como populista, y en este sentido efectivamente de ahí viene el constructivismo, porque no hay que olvidar que el populismo lo que crea es dos bandos. Por un lado el pueblo, sea blanco, sea el capitalista, me da exactamente lo que sea, y por el otro lado el no pueblo. Y en este sentido es verdad que Donald Trump ha conseguido hacer ese relato populista para que muchos norteamericanos que tenían la sensación, yo no he dicho si es cierto o no, pero sí tenían la percepción de que quizá esa bueno, es una falacia, lo de que los inmigrantes te quitan puestos de trabajo, es una falacia, digámoslo claramente, pero que mucha gente que tenía esa percepción viera en Donald Trump pues el Mesías que iba a llevar al pueblo de nuevo al trabajo, etcétera, etcétera, toda esa construcción que hacen los populistas siguiendo pues a gente como Ernesto Laclau, etcétera, etcétera. Por eso yo definía desde el principio a Donald Trump como un populista. A mí no me gusta Donald Trump. Otra cosa es que yo creo que no hay en estos momentos alternativa real a Donald Trump en las urnas de cara a 2020 si la izquierda no se entera de una vez cómo Donald Trump les toma el pelo y los lleva del ronzal una y otra vez. Oye, Almudena, dos preguntas rápido, porque es las que te quería hacer. ¿Por qué la contradicción? En la Cámara Baja se promovió un impeachment contra Donald Trump, hacerle juicio político. Sin embargo, los propios demócratas votaron en contra y sepultaron la iniciativa del impeachment. Esa es una. Y dos, en Estados Unidos todavía hay racismo. Almudena, rápido. Hombre, por supuesto que en Estados Unidos seguro que hay gente racista, como la hay en España, como la hay en absolutamente. El problema es el tema definir si lo hay desde las instituciones y sobre todo si lo hay desde la legalidad. Desde la legalidad a mí me da la impresión que no, que cada vez lo hay menos. Sigue habiendo, por supuesto, y con respecto a lo de los demócratas, bueno, porque se dieron cuenta que no iban a ningún lado. Y cuando una estrategia es equivocada, pues es mejor dar un pasito hacia atrás. Bien, Jesús, el problema contra la congresista Ilhan Omar es porque es antisemita, es porque es anti-Estados Unidos, como dice Trump, porque tocó Israel, o es en realidad el enojo porque hace comentarios sobre el socialismo, sobre el progresismo, y Donald Trump prometió que en Estados Unidos jamás iba a haber socialismo. A ver,
Explícanos todo esto. Sí, mira, Roberto, creo que más allá de Ilhan Omar, el hecho de que Donald Trump hubiera atacado a Alexandria Ocasio-Cortez, a Rashida Tlaib y a Ayanna Pressley, tiene un significado muy importante que tiene que ver nuevamente con la idea dominante que decíamos desde el constructivismo, que subordina capacidades materiales y que determina también cómo los sujetos se comportan, y complementándolo con lo que decía Edward Said de la geografía binaria, es decir, construir al otro, porque eso justifica mi práctica, justifica mi acción, y por racista que sea y por xenófobo que sea, eso me da margen de maniobra para no perder legitimidad en términos weberianos, porque la legitimidad es lo que ayuda a un sujeto o a un cuerpo, a una colectividad a gobernar a la población. Entonces, al no perder o para garantizar la legitimidad frente a los suyos, Donald Trump selecciona 4 targets. Alexandria Ocasio-Cortez, defensora de la seguridad universal, defensora del medio ambiente, defensora de los migrantes. Es estratégico. A Ilhan Omar, porque Ilhan Omar es una de las más críticas congresistas de las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo, y les dice, el terrorismo no es una cuestión de allá hacia acá, sino es una reacción a la intervención de los estadounidenses en otros territorios. Ayanna Pressley, esta congresista de color, creada en los suburbios de Chicago, que justamente va a las prisiones, critica las cuestiones, el sistema penitenciario, están pugnando por que deje de ser privado el sistema penitenciario, porque se vincula a que hay empresarios cercanos al presidente Trump, que son los que administran en mayor medida estos millonarios negocios de las prisiones. Y en el caso de Rashida Tlaib, de origen palestino, que es una también fuerte crítica de Israel, y que junto con Ilhan Omar son de las primeras mujeres musulmanas en ser congresistas federales. Entonces, si te fijas en los tweets que hace, él dice, porque son antiamericanas, porque son socialistas, porque son anti-israelíes, porque son anti todo lo que el America First representa. Entonces, lo importante de esto es, Donald Trump sigue, en términos de una construcción colectiva, sigue construyendo al otro para poder justificar sus prácticas y sus discursos, por agresivos, xenófobos y racistas que estos sean, y aún así no pierde legitimidad frente a los suyos. Oye, en 2 palabras, ¿qué es el constructivismo? Porque hay muchos que no somos alumnos de Relaciones Internacionales. Sí, es una teoría que se alimenta en varias ramas de las ciencias sociales, pero yo la uso desde las relaciones internacionales, que nos habla justamente de cómo la realidad se construye de manera colectiva, y al construirla de manera colectiva hace que muchas de las cosas que nosotros creemos que ontológicamente son, pues en realidad le da matices y les da perspectivas, es decir, cómo lo construimos a partir de discursos diferentes. Y básicamente en el caso particular de los análisis internacionales, el constructivismo nos ayuda a entender cómo de manera colectiva las diferentes unidades del sistema internacional vamos construyendo la realidad que puede que no sea. Bien, oye, o sea que si yo, no importa si yo crea o no, sino que yo construyo, en caso de ser presidente, voy construyendo a mi pueblo de tal o cual manera para los intereses de las esferas. Sí, más o menos así te entendí. Aprovechando 2 cosas, Jesús, dice las congresistas que Trump está haciendo esto para distraer. Yo pregunto, ¿distraer de qué? Y aprovechando que estás aquí, Jesús, y que sabes mucho de geopolítica, hay un gran rumor en todo el mundo que la tensión que está levantando Donald Trump en su mismo pueblo, contra Irán, contra Rusia, contra China o dentro de Estados Unidos, es para distraer, porque está llevándose a cabo un reset bancario para cambiar al patrón oro, lo cual augura tiempos de justicia e igualdad económica en el mundo. Pregunta, ¿esto es teoría de la conspiración o es posible que esté sucediendo? No, por supuesto, me parece que sí es posible que esté sucediendo, porque recuerda, Roberto, que parte también de las prácticas del gobierno es comunicar, y históricamente hablamos de que los gobiernos tratan de comunicar o de potenciar con su discurso aquellos aspectos en donde están siendo exitosos en sus gestiones, en su administración, y tratan con ello de disminuir o minimizar el efecto de aquellas áreas en donde no están siendo tan exitosos. Y me parece que el diagnóstico de las congresistas en su respuesta al presidente Trump es acertado, en el sentido de que intenta, por un lado, posicionar las preferencias electorales para reelegirse para el 2020, pero por otro lado, no menos importante, es distraer la atención para que la atención mediática se centre en estas cosas coyunturales y no atiendan la cuestión estructural, que parece ser que es una recesión económica
empezando por el nulo crecimiento de Estados Unidos en los últimos por lo menos 2 semestres. Gracias. Pues ya despide, por favor, Almudena, con esta pregunta que me gustaría: ¿qué significa para ti la Estatua de la Libertad y qué crees que realmente represente para Estados Unidos? En 30 segundos, porque nos vamos. Hay que recordar que la Estatua de la Libertad se la regala Francia. Para mí lo que significa la Estatua de la Libertad es libertad individual, propiedad privada y todo aquello que ha hecho grande a las sociedades libres. Gracias, gracias Almudena. Jesús, un abrazo a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Cuenta la leyenda que por ahí de 1822, cuando los países de América se estaban independizando de los pies de Europa, sobre todo de España, Diego Portales, un comerciante de Chile, que luego se convirtió en ministro, escribió lo siguiente. Escuche usted que esto es muy interesante. Escribió: los periódicos traen agradables noticias para la revolución en toda América. Parece algo muy bueno que los Estados Unidos reconozcan la independencia americana. El presidente de Estados Unidos dijo que reconoce que América sea para los americanos. Pero hay que tener cuidado, no estemos saliendo de una dominación, la europea, para caer en otra. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en reconocer la independencia de América sin haber ellos participado en nada? Vaya curioso sistema. Yo creo que más bien algo están planeando: conquistarnos no por las armas, sino por la influencia, todos los sectores. Hay que tener cuidado de ser envenenados. Esto lo escribió un humilde comerciante de Chile en 1822. Estaba hablando de la nueva doctrina Monroe, América para los americanos, que tanto Simón Bolívar en Colombia como Guadalupe Victoria en México, ambos libertadores, recibieron las palabras de Estados Unidos con gratitud. Lo que no se imaginaron es que la palabra americanos llevaba un sentido malévolo. Americanos no era desde la Argentina hasta México, sino eran los ciudadanos de Estados Unidos. Buenas noches.